Hebreos testifica que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto para mí es demasiado grande, demasiado poderoso. Rehusó, renunció al principado de Egipto y renunció a hacerse llamar hijo de la hija de Faraón por la presencia de Dios, por estar con el pueblo de Dios. Moisés decide abandonar toda la comodidad que Egipto le ofrecía por recibir el maltrato con el pueblo de Dios. Oye lo que dice la palabra: escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés decide renunciar a toda la riqueza y la comodidad que de una u otra manera Egipto le brindaba. Egipto no era cualquiera, no era una nación cualquiera. En ese entonces era una potencia mundial. Muchos venían a Egipto a recibir suministro, a llevar sus camellos llenos de alimento a sus ciudades, a sus naciones. Era un pueblo poderoso. Egipto, el faraón, gobernaba con poder. Y en ese tiempo, en ese esplendor de Egipto, es donde Moisés es adoptado como el hijo de la hija de Faraón. Pero la Biblia especifica que él rehúsa a llamarse ser hijo de la hija de Faraón. Pero ¿qué es lo que está impulsando a Moisés? ¿O cuál es la motivación por el cual Moisés está renunciando a hacerse llamar hijo de la hija de Faraón? Cuando la Biblia dice que rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, la Biblia aquí está enseñando que renunció a la herencia. Renunció a la herencia que por legalidad le pertenecía, aun siendo adoptivo, pero era hijo. La hija de Faraón le puso como nombre Moisés. Moisés significa el sacado de las aguas. Y este hombre renunció a todo ese esplendor, a toda esa comodidad. Y lo que lo está motivando a renunciar a eso no es ni siquiera una comodidad de gloria en el momento, sino que la Biblia dice que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pueblo. Moisés decide ser maltratado, decide ser golpeado, decide no gozarse con eso para recibir la prueba, el proceso. Pero Moisés decide estar en proceso, pero manteniéndose viendo al invisible. Oh my God. Moisés decide ser maltratado, ser criticado, ser vituperado, pero manteniéndose viendo al invisible. ¿Y qué con esto? Cuando tú vas a Éxodo, te das cuenta que esto tiene una profundidad. Moisés decidió a Dios y Dios le dio todo lo que no le iba a dar a Egipto. Le dio paz, abundancia, presencia. Eso es lo que te va a dar Dios cuando tú renuncias al mundo y te mantienes viéndolo a Él como el invisible Dios poderoso. Dios te va a dar paz. Hay gente en el mundo que lo único que tiene es dinero. No tiene paz, no tiene tranquilidad. Y Moisés decide renunciar a todo lo que Egipto le iba a dar por la presencia de Dios. Y es que Egipto nunca le iba a dar a Moisés lo que Dios le iba a dar. Jamás el mundo te va a dar lo que solo Dios te puede dar. Jamás esa persona te va a dar lo que Dios te puede dar. Si tú decides escoger a una persona más que a Dios, bueno, vas a comer tierra, vas a comer polvo. Porque esa persona no te va a dar lo que Dios te va a dar. La paz no está en el cónyuge, la paz está en Dios. La paz no está en la empresa que posees. La paz no está en el dinero que tienes en el banco. La paz no viene por el dinero que tienes en el banco. La paz no viene por el dinero que tienes en tu bolsillo. La paz no viene
por fulano o perano. La paz no viene por las conexiones que tienen en el momento. La paz viene cuando te mantienes viendo, cuando te mantienes como viendo al invisible, cuando te mantienes en las cosas de arriba, cuando ves en las cosas de arriba. ¿Y cómo la vemos? En la fe. La Biblia dice, si habéis resucitado en Cristo, poned los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si la pones en tus ojos, en las cosas de arriba, Dios te va a dar bendición. Oye lo que dice el 26, teniendo por mayor riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¡Wow! Esto es demasiado poderoso. En otras palabras, Moisés suelta la riqueza y coge el sufrimiento. Pero ¿y qué haga esto? La gente no va a comprender que el sufrimiento temporal te está preparando para gloria venidera. Moisés suelta las riquezas de Egipto y coge el vituperio de Cristo. ¿Qué significa el vituperio? Moisés decide caminar con Cristo aunque lo vituperen, aunque lo escarnezcan, aunque se levanten contra él. Y así hoy yo vengo delante de Dios y delante de ti a decirte, escoge más bien el vituperio de Cristo, porque cuando cogemos el vituperio de Cristo, aquí somos ofendidos, aquí la gente se nos levanta, aquí la gente se nos burla, pero tenemos una riqueza en el cielo, tenemos un galardón en el cielo. Moisés decidió coger las riquezas del reino, el vituperio de Cristo, y abandonó los tesoros de Faraón, abandonó los tesoros de Egipto, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Pon la mirada en el cielo, porque va a ser el galardón de tu familia. Si pones la mirada en Jesús, serás salvo tú y tu casa. Que este año 2026 tú te mantengas como viendo al invisible. Mantente en Dios, sin importar los vituperios, sin importar la brujería que te está atacando, sin importar la enfermedad que estés viviendo hoy, sin importar la brujería que te está persiguiendo. Mantente viendo al invisible, porque llegará un momento que ese invisible se te va a revelar, como se le reveló a Moisés en la zarza ardiendo, como se le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Algún día esa fe que tú tienes en el invisible se va a hacer visible y la gente te va a ver cómo Dios te saca de la pobreza y te pone en la riqueza. La gente va a ver cómo Dios te saca de la escasez y te pone en un ambiente de abundancia. La gente va a ver cómo Dios te toma del anonimato y cumple promesas contigo y te lleva a las naciones y te lleva a predicar. La gente va a ver cómo el invisible se va a hacer visible por causa de tu fe. Todos estos años has tenido fe en el invisible. Moisés se mantuvo como viendo el invisible. ¿Qué significa eso? Se mantuvo en las promesas, se mantuvo en la fe. Y el invisible se hizo visible. Y todo Israel y todo Egipto vio cómo Dios levantó a este hombre. Y un día Moisés salió de Egipto sin nada. Y un día volvió a Egipto con todo. Vamos a hablar en el próximo video de eso. Tú saldrás del mundo a los pies de Cristo y vas a ir a Cristo sin nada. Pero cuando la gente te volverá a ver, te va a ver con todo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.